Bueno, dando continuidad al módulo 4, esta es la parte 2 del módulo 4, vamos a trabajar la encuesta de movilidad, ¿listo? Del 2019. Esto es un ejercicio muy importante de Bogotá, de las administraciones de Bogotá. Un aplauso por ese inicio que empezó hace muchos años y es proveer los datos abiertos de las encuestas de movilidad. Esto es muy importante como sociedad y como ciudadanos que la administración nos comparta estos datos y nuestra responsabilidad como ciudadanos es aprender a usarla, ¿sí? Para que aprendamos a tomar mejores decisiones. Esto hace parte de la administración científica y el método científico en la gestión pública, que es poder entender qué es lo que está pasando con transparencia, con datos. Y dentro de ese esfuerzo, la Secretaría de Movilidad nos comparte a todos los bogotanos académicos y pues partes interesadas y el mundo, porque Bogotá es un caso muy interesante, estoy en el transporte, este juego de datos, estos juegos de datos. Entonces aquí tenemos una gran colección de datos en el CIMUR y en Datos Abiertos Colombia. Tenemos peajes, tenemos ubicación de peajes, de accidentalidad, y este ya es una aplicación de lo que yo puedo hacer cuando yo trabajo con Python y con análisis de datos. ¿Sí? Hay cosas que en Excel muy difícil de manejar, de poder hacer análisis avanzados, todo el tema de econometría, todo el tema de sistemas espaciales, de datos espaciales, o sea, pues me parece muy complejo poder pensar en hacerlo en Excel cuando yo podría tener herramientas de visualización de datos espaciales como QGIS o el mismo Power BI. Pues el mismo Python también permite hacer los gráficos de datos espaciales, ¿sí? Y todo el procesamiento que tiene que ver con datos espaciales, entendiendo el concepto de latitud, de longitud y que eso varía de acuerdo a la ubicación, las distancias y toda la matemática que hay que tener allí específicamente para datos espaciales. Entonces, empezando en esta línea de procesar datos, lo vamos a hacer en Python con unos juegos de datos que pues perfectamente podrían hacerse en Excel, pero que los vamos a hacer en Python y pues que también, digamos, Excel, cuando ya tiene estos volúmenes de datos, uno ya empieza a ver cómo él se demora para ciertas operaciones. Aquí, pues no, aquí es realmente muy rápido. Vamos a ver que la demora es cuando se generan los archivos de visualización de Excel. Ahí está el tiempo de demora, pero el resto, si ustedes no hacen eso, se comporta bastante rápido este tipo de scripts, porque para eso está diseñado Pandas. ¿Listo? Entonces, ¿dónde están los datos? www.simur.gov.co, encuestas de movilidad. ¿Listo? Ahí encuentran los datos, ahí llegan a esta pantalla. No voy a dejar por ahora, más adelante podrán encontrar en la descripción de datos todos los archivos, pero por ahora quiero que lo busquen y lo bajen, lo descarguen. Va a estar lo pongan en una carpeta. No sé si está en el zip, no me acuerdo, y que descompriman. Con Windows no tienen ningún problema para poder hacer todas las actividades de descargar la encuesta de movilidad del 2019. ¿Listo? Ahí van a encontrar toda la colección de archivos. ¿Sí? ¿Qué van a tener allí? Las 5 tablas, como ven, esto es sacado de la página web de la Secretaría del CIMUR. Que encuentran las 5 tablas principales y las 2 auxiliares en 2 formatos, en 2 carpetas diferentes, una para archivos CSV y otra para archivos XLSX, que son los de Excel. Python también tiene unos paquetes que me permitirían leer los XLSX, pero nosotros vamos a trabajar con los CSVs, ¿listo? Con los archivos planos. Las tablas de viajes, personas, hogar, vehículos, etapas, duración y códigos municipales, ¿listo? Tenemos las explicaciones de las metodologías y los resultados, tanto la metodología de la encuesta como la publicación de resultados están en los PDFs con los formularios, cómo se hicieron las preguntas. ¿Sí? No todos los datos de resultados están en la encuesta, en los datos que nos comparte, no está el tema a la respuesta a calidad, no está como datos abiertos. Pero bueno, es una muy buena base para entender qué es lo que está pasando con la movilidad en Bogotá. Listo, entonces tenemos los formularios y los diferentes anexos. Y tenemos algo muy importante, los shapefiles de los territorios en que se divide espacialmente
esta encuesta de movilidad. Entonces son las UTAM y las SATs. Eso va a estar eso está en la carpeta de zonificación, ¿listo? Eso está como shapefiles. Hay que hacer el trabajo, lo haremos más adelante, de volver los shapefiles GeoJSON. Para poderlos utilizar. Digamos que yo utilizo los SATs, que era algo que las zonas de planeación de territorio para el transporte, zonas de análisis del transporte. Las encuestas del 2015 pues las utilizaba, eso viene por unos decretos, se ha venido utilizando esa metodología, pues yo manejaba las SATs y tengo los GeoJSON de las SATs. ¿Eso qué es? Los polígonos que conforman la división en los mapas de Bogotá, en el mapa de Bogotá, para zonas de análisis. UTAM es una que tiene en cuenta ya los barrios y las UPZs de Bogotá. Entonces, eso es algo que toca analizar. No lo vamos a necesitar para este análisis inicial, pero si uno quiere profundizar en la encuesta y analizarla, pues sí es importante tener los datos y pues como nosotros no manejamos tanto ArcGIS, por eso es que los necesitamos pasar a GeoJSON. ¿Listo? Eso es lo que está compuesta esta encuesta. ¿Y cuál es el objetivo de la encuesta de movilidad de Bogotá de sus 18 municipios vecinos? Obtener indicadores socioeconómicos y de movilidad para Bogotá y los 18 municipios que conforman el área de estudio. ¿Listo? Eso es para eso estos datos. Hay 19 jurisdicciones y 137 unidades territoriales de análisis de movilidad. ¿Listo? ¿Y qué es lo que se quiere? Identificar los desplazamientos de las personas en el área de estudio y consignar estos viajes en una matriz origen-destino a nivel de zonas de análisis, SATs, para actualizar el modelo de transporte de la ciudad y conocer las dinámicas de movilidad en el área de estudio. ¿Listo? Entonces, para poder construir esas matrices de origen-destino, nosotros vamos a trabajar con las respuestas a los hogares, ¿sí? Esta encuesta tiene dos componentes, encuestas a los hogares y unas encuestas en sitio. Vamos a procesar las encuestas a hogares. ¿Listo? Esta descripción donde está en el anexo H de la página 11 y eso donde está en la carpeta de informes de indicadores. ¿Listo? Y cuando hablamos de SATs y que son datos geoespaciales, es esto. ¿Sí? Esto es la representación de Bogotá. Esta es mi Bogotá querida. ¿Sí? Los municipios aledaños y esta es su representación espacial. Entonces, cuando yo analizo temas de transporte, pues yo tengo que entender muy bien el contexto y saber, ¿sí? Y por qué no aprender a utilizar datos espaciales para poder entender mejor las dinámicas de la ciudad, hacer innovación en logística, ¿sí? Entender qué es lo que está pasando con la ciudad, cuáles son los nuevos mercados que se están generando, cuáles son esos mercados que no, pues digamos que están estancados o se van a estancar aún más por las dinámicas de la población, ¿sí? Entonces, este es un ejercicio muy interesante que le ayuda mucho a los logísticos para entender los conceptos de lo que está pasando en cuanto a movilidad de Bogotá, ¿sí? Acuérdense que la carga es un actor más dentro de la movilidad de las ciudades. Y a lo que queremos llegar es a esto, al procesar estos datos, exactamente qué es lo que estamos buscando, cuál es el ejercicio que nosotros vamos a desarrollar en este módulo, en la segunda parte, llegar a este numerito. ¿Cuántos viajes se hacen en la ciudad a partir de la encuesta de movilidad? ¿Sí? Que eso está bastante bien procesado, ya muy fácil de hacer. Y cuántos viajes por cada uno de los modos. Vamos a hacer la distribución modal de Bogotá. En Bogotá hay 13.359.000 viajes de las personas que habitan en Bogotá, ¿sí? Y peatón, 23.9% de esos viajes se hacen a modo a pie, ¿sí? Donde solamente caminando. Otra parte se hace, la principal parte en SITP zonal, y una partecita pues caminando, pero lo que predomina es el modo principal, que es el coger el bus, y el Transmilenio, acá está, el más grande es Transmilenio, 18% de los bogotanos estamos viajando en Transmilenio, ¿sí? Después el SITP zonal, digamos que un sistema integrado de transporte tiene tres elementos para nosotros, el Transmilenio, el provisional y el zonal. El provisional ya desaparece, ¿sí? Y vamos a tener el zonal y el Transmilenio a futuro, pero entonces aquí nos están diciendo cuántos viajes
en un día típico de Bogotá se hacen. En un día típico de Bogotá, nosotros actualmente debemos planear para unos 13.359.000 viajes. ¿Sí? Este peatón es descontando los viajes de menos de 15 minutos. ¿Listo? Entonces son 13.359.000 viajes donde peatón no se cuenta, los viajes peatonales no se cuentan si son de menos de 15 minutos. Auto 14.9%. Bicicleta ha venido creciendo, un logro grandísimo para Bogotá. La moto también ha venido creciendo con unos impactos para la siniestralidad fuertes. ¿Sí? Y esto es cómo se distribuye Bogotá. ¿Por qué es tan importante poder procesar estas encuestas? Listo, nosotros procesamos y replicamos esta partecita de los 13.359.000, pero ahí ya queda todas las tablas para buscar, que ustedes busquen información. Cómo viajan las personas asociadas al estrato 1 versus las personas asociadas al estrato 6, tenencias de vehículos, poder analizar bicicletas, poder analizar Transmilenio, comportamiento del carro. Con los datos que están en esta encuesta, uno puede hacer muchísima, digamos, entender muchísimo mejor o entender muy bien, más bien, la dinámica en movilidad de la ciudad. Entonces nos dan todas las tablas para que nosotros las procesemos y podamos de ellas extraer información. Es un ejercicio muy valioso, pues, para cualquier ingeniero, administrador que le interese el tema de la logística del transporte e interesados, ingenieros, administradores e interesados en arquitectos, urbanistas en el tema de movilidad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo están los archivos? Hay una encuesta, el archivo de encuesta de movilidad, y donde están los datos, esta carpeta, y dentro de esa carpeta están en planos, en archivos planos y en archivos XLSX. Para visualizar la primera vez, por favor abramos el de viajes ODH, ¿listo? ¿Y cuál es el que vamos a procesar en Python? El plano. ¿Listo? Estas son tres tablas que tienen una relación. Al final voy a dejar indicada cuál es la relación. Pero entonces aquí están, en viajes está la descripción de los viajes de cada persona encuestada, cuántos viajes hizo y en qué modo principal. Y también está la descripción de los otros modos. Dejan cómo las piernas del viaje, se llama su lex. Está también en una columna esa descripción. En otra tabla, que hay una llave entre viajes, entre la descripción de los viajes y hogares, nos presentan o nos dan los datos de las encuestas de los hogares, de la composición de los hogares y de las personas en otra tabla. ¿Listo? Entonces tenemos las tablas que yo les había mencionado antes, pero la que vamos a trabajar en este ejercicio es la de viajes. ¿Listo? Que me describe los viajes en el área de estudio. ¿Listo? Importantísimo. Yo me gané varios vaciadones por esto. Me ponía a trabajar sobre los datos originales, los dañaba y después vaya y búsquelos otra vez. Entonces aquí pues está muy fácil porque es entrar a la encuesta. Entonces entrar al Simur y descargarlos, pero por orden sí les recomiendo que hagan una copia de seguridad de los datos, hagan lo que quieren hacer, explórenlos, procesenlos, pero dejando los datos originales. Es una recomendación. De pronto ya con el correo electrónico ya no es tan válido esto, pero yo sí me gané muchos dolores de cabeza por haber dañado archivos que no debía haber dañado. Y cuando abrimos el XLSX de la tabla viajes, esto es lo que encontramos adentro. ¿Listo? El ID del hogar, el ID de la persona. ¿Sí? Estas son las llaves para las otras tablas. Y una persona hace varios viajes. ¿Listo? En un hogar hay varias personas. ¿Sí? Entonces el identificador para poder procesar, extraer información de las diferentes tablas, hay que colocar la llave ID hogar y número de persona. ¿Listo? La fecha está en formato Excel. Que empieza el 0 de enero del 1900, entonces hay que tratar esos datos si uno quiere coger esa fecha. El hogar de origen, la descripción de qué significa 1 y 2 está en los PDFs anexos.
bueno, no me acuerdo en este momento, la SAT de origen, el motivo del viaje, otros motivos, hora de inicio del viaje. Hora de inicio está en un formato decimal propio de Excel. Esto es un formato hora, pero es uno propio de Excel. La SAT destino, el municipio, ¿sí? Cuánto tiempo caminó, la hora de llegada. Estos son importantes para procesar esto. Y por allá hay otra columna que nos trae el factor de expansión. ¿Listo? Entonces, por dentro cuando lo abrimos, esto es lo que vamos a encontrar. ¿Listo? Entonces, metodología del procesamiento. Seleccionar registros de encuestas con municipios que tienen con municipio como municipio en el campo Bogotá P29 ID de municipio el 11001. ¿Sí? Eso está asociado al código postal de Bogotá. Entonces, como vamos a replicar pues los datos de las personas que viven en Bogotá, vamos a seleccionar aquellos datos para únicamente las personas que viven en Bogotá. ¿Listo? Vamos a calcular el tiempo de viaje porque aquí tenemos fecha de inicio del viaje, hora de inicio del viaje y hora final del viaje. Vamos a excluir de nuestro análisis los viajes a pie de menos de 15 minutos y vamos a sumar el factor de expansión por modo para calcular el número de viajes por modo. Entonces, ¿qué es eso del factor de expansión? Eso viene del diseño de la encuesta, del metodológico de la encuesta, y cuál es esa representatividad de cada uno de esos viajes pues para estimar la población. Esto aquí pues vamos a calcular el número de viajes, pero pues no vamos a hacer la estimación teniendo en cuenta el nivel de confianza y el error del estudio, cuántos son los viajes en Bogotá, sino vamos a decir, de acuerdo a estos datos, el número de viajes por modo es este, ¿listo? Eso es una inferencia sobre la población, hay que calcular cuáles serían esos rangos, pero pues eso no lo vamos a hacer en este ejercicio. Y para poder hacer lo que nos estamos proponiendo, que es identificar el número de viajes por modo, solamente para las personas que viven en Bogotá, excluyendo los viajes de 15 minutos, necesitamos estos campos. Necesitamos el campo PD29 ID de municipio, necesitamos el modo principal, ¿sí? A pie, moto, Transmilenio, SITP, ¿sí? En la encuesta vamos a encontrar cuáles son los diferentes modos principales. No están por código, están directamente escritos por texto. La hora del inicio del viaje, la hora de llegada y el factor y el factor para calcular cuántos viajes representan ese viaje sobre la población. Entonces, al cargar el archivo en un data frame, validar los tipos de datos y exportar a Excel para hacer pruebas de escritorio, lo que yo tradicionalmente hago. ¿Listo? Entonces, importo pandas. ¿Qué tengo que hacer? El script que estoy haciendo tiene que estar en la misma ubicación del archivo que yo estoy procesando. ¿Listo? Entonces, coger viajes CODH 2019.csv y ponerlo en la carpeta donde voy a trabajar. ¿Listo? Data viajes igual a pd.readcsv. El nombre del archivo, este está separado por punto y coma y encoding latin para que no tenga problemas con las señas. Que no me acuerdo que haya ñes dentro del documento, igual si hay un problema ahí con los campos de texto cuando lo cargo del CSV en pandas, ya vamos a ver eso más adelante, listo, e imprimo los viajes y aquí veo como si me está identificando los diferentes campos. Aquí ya identificó que él me cogió el campo ID de hogar, los diferentes campos y modo principal desagregado. ¿Sí? Entonces este viaje era SITP y provisional, bus buseta informal, SITP urbano azul, bus buseta a pie, viaje totalmente a pie, bicicleta. ¿Sí? Ahí la descripción de los campos de los primeros 20 registros de ese data frame. ¿Listo? Hasta aquí lo leo, sé que lo está leyendo bien, ¿listo? Pero cuando lo intento, o sea, bueno, la idea es que ustedes vayan colocando pausa, haciendo y replicando, ¿listo? Entonces, ustedes lo hacen, háganlo, les tiene que aparecer este pantallazo, ¿listo? Entonces, yo, Nicolás Rincón, para mirar qué es lo que está pasando cuando estoy haciendo estos procesamientos de datos, lo imprimo en un Excel.
Si ustedes lo quieren hacer de otra forma, no les gusta Excel, no sé, ¿sí? Eso es decisión de cada uno, pero yo lo hago así y con eso pues voy haciendo las pruebas de escritorio, línea por línea, hago algo, miro qué hizo, hago algo válido, entonces para eso me ayuda mucho el Excel, pero bajo esa metodología, cuando genero, voy y lo abro el archivo de Excel que acabo de crear, que se llama pruebaescritorio.xlsx, pues en el archivo donde estoy trabajando, donde está mi script de Python, le doy doble clic sobre el archivo de Excel, pruebasescritorio.xlsx, le doy doble clic y me dice, ese archivo tiene unos problemas, ¿sí? En unos campos. Entonces, pues no quiero ponerme a mostrarles el procedimiento para encontrar cuál es el campo que está generando el error. Les voy a dar de una vez cómo quitar el campo que está generando el error, pero pues lo que yo hice, no les voy a mostrar el código, pero pues lo que yo hice fue prueba campo por campo, columna por columna, quitarla y mirar si el archivo se generaba correctamente, hasta encontrar cuál era el archivo que no se generaba correctamente. Uno tradicionalmente sabe que eso va a estar en donde sean campos de otros, o sea, que no sea un campo cerrado, que no sea que sean preguntas abiertas. Donde sea una pregunta abierta, depende si hay cuando se digitaron, algunos caracteres pueden presentar error, pueden presentar conflictos cuando yo hago procesamiento de datos. ¿Listo? Entonces, aquí les muestro que habiendo identificado fue en la columna P17 otro motivo, en la línea 3660 está un igual menos llevar a la niata al colegio. Ese igual menos es el que me está generando el error. Entonces yo podría preprocesar, si yo necesito analizar ese otro motivo, no quitarla como yo lo hice acá, que fue la solución, porque como para lo que estamos haciendo necesitamos los otros motivos de viaje, quito la columna para poder hacer el resto del procesamiento. Yo también podría entrar a modificar los registros que están generándome el problema sin necesitar yo utilizar ese campo. ¿Listo? Esa es la limpieza de datos. Aquí lo único que hago es que lo elimino. No todos tienen, pues hago el análisis, abro cuántos otros motivos hay. Entonces de 180.000 o 190.000 o miles de registros que hay 500 o 600 con pregunta abierta. Analizo si lo puedo quitar o no. ¿Sí? Ese es el proceso que hay que dejar claro y explicarlo. Cuando yo hago la metodología de mi procesamiento, qué campos quité, qué campos modifiqué y cómo los traté. ¿Listo? Eso es lo que toca hacer. Entonces, aquí tenemos problemas con estos datos. El P17, otro motivo, ¿Listo? Fecha está en formato entero de fecha propio de Excel. Cuando abro los datos, encuentro estas cosas. Hora de inicio de viaje está en formato decimal de hora propio de Excel y el P31, hora de llegada, está en formato decimal de hora propio de Excel. Entonces, me toca hacer algo para poder tratar estos datos en Python. Algo que yo propongo, ustedes se pueden utilizar otros métodos, pues obviamente el más sencillo sería abrirlos en Excel, colocarlos en el formato que yo quiero y guardarlos y allá podría mirar cómo les está leyendo pandas, pero lo que yo quiero es hacer el ejercicio de a partir de un archivo plano a punta de código, pues poder procesar el archivo. ¿Listo? Y aquí lo que digo es elimíneme la columna P17, otro motivo. Entonces, escriben esto eliminando .drop columns, las columnas que quiero eliminar. Le digo inplace igual a true para no tener que hacer una copia del data frame, sino decirle sobre este juego de datos borre la columna P17, otro motivo, ¿sí? Ahí imprimo, sé que me quitó la columna que quiero y data viajes to Excel prueba escritorio.xlsx y ahí ya lo genera. ¿Listo? ¿Cuál es la demora aquí? En generar la demora está en generar ese archivo plano, ¿sí? Porque son muchos registros.
ese archivo, que pena, de Excel. Entonces, un truco para poder hacer procesamiento más rápido, para poder hacer las pruebas de escritorio sin tener que cargar todos los datos y hacer todo el procesamiento, es cuando yo le digo que lea el data frame, pd.readcsv, le coloco aquí al lado del Latin 1, coma, n rows igual a 5000 o igual a 10000 o igual a 20000. ¿Eso qué quiere decir? Que él solamente va a coger las 20000 líneas y va a hacer el procesamiento pues sobre esas 20.000 líneas, y eso hace que para pruebas de escritorio sea mucho más ágil que procesar todos los miles de registros que hay en estos juegos de datos. ¿Listo? Y ya cuando quiero hacer el procesamiento total, le quito el n-rows, ¿sí? Y ya él lo procesa todo. Entonces es como la mezcla de cuando lo hago con poquitos datos y voy probando que me va quedando bien y ya lo ejecuto otra vez sin todos los datos, lo ejecuto con todos los datos, miro que lo hace bien y así, para que no sea tan lento el tema de la limpieza y pues los procesamientos. Y aquí, bueno, entonces ya quitando la columna que tengo el problema, ¿cómo hago ahora? Yo quería colocar las fechas, ¿sí? Que se pudiera ver la fecha. La fecha estaba en un formato tipo propio de Excel, ¿sí? 43.699 es el 23 del 07 del 2019 de acuerdo a Excel. Entonces, ¿cómo hacer eso? Me tocó hacer una funcioncita. Esa XLS datetime es una función que recoge el 43.669, cualquier valor en fecha tipo entero de Excel, y crea y regresa una fecha de tipo datetime de Python, ¿sí? Ya un estándar de programación. Eso es lo que hace esta función. ¿Listo? Ya está aprobada. Cuando yo la pruebo en mi prueba de escritorio, o sea, todos los datos quedan como tienen que quedar. Entonces, yo me siento confiado al utilizar esta función, pero pues siempre hay que probar y hacer las pruebas de escritorio de lo que está haciendo, de que lo que yo estoy proponiendo esté haciéndose bien. Habrán otras formas que ustedes identifiquen, pero pues yo utilicé esta para poder volver esa fecha, una fecha de, no un entero, sino pues una fecha como tal, con año, mes y día. Entonces, creo esa función, leo el data frame, ¿sí? Elimino la columna P17 de otro motivo y voy a recorrer todo el data frame y voy a ir almacenando en cada, digamos, en cada registro, voy a colocar en la fecha formato ese nuevo formato. ¿Listo? Esto se podría hacer con una función lambda, no las uso tan frecuentemente a menos que me toque hacerlo. Yo lo hago más así a mí me parece más cómodo hacerlo así, más fácil que con una función lambda de una línea. Entonces esto lo que hace es recorre el data frame, en el registro coge el campo, el atributo fecha, ¿sí? Uno a uno los va cogiendo y le dice, si no es numpy, o sea, si no es un valor vacío, none, el data frame por dentro de los valores vacíos son none. Todo eso hay que revisarlo porque alguien podría colocar como espacios o un espacio o algo así. Entonces se revisa y se valida que los valores vacíos sean none, ¿sí? Entonces estaría tradicionalmente o sea, la mayor cantidad de veces es con none, ¿sí? Si numpy, si no es un valor none, o sea, vacío, la fecha del formato es igual a la funcioncita que yo creé dándole la fecha del dato, que fue la que yo saqué acá. O sea, para la iteración, para el registro 0, ese 43.669, entrégueselo a esta función y él le devuelve 2307 del 2019. Él le devuelve 2019 07 23. ¿Listo? Entonces, ese formato, eso ya en un formato tipo fecha que Python puede procesar, le colocamos, lo anexamos a fecha formato, a la lista a fecha formato. ¿Listo? Si es un valor none, o sea, un valor vacío, agréguele simplemente un vacío. Aquí le coloqué no el punto, no un numpy, no un punto none, sino una cadena de carácter vacía. ¿Listo? Y después le digo al dataframe dataviajes, en fecha formato, póngame a fecha formato.
Entonces le agrego una nueva columna que se va a llamar fecha formato con los datos que almacené en la fecha formato. Si quieren ver que ese sea fecha formato, pues pónganle print a fecha formato. También lo van a ver cuando hagan la prueba de escritorio. ¿Listo? Y hacen el data viajes to Excel y verifican qué fue lo que pasó. ¿Sí? Entonces me volvió esa fecha que estaba en este valor, me lo volvió a fecha formato. Esto es lo que me está regresando. Y en mi prueba de escritorio, yo allá en mi Excel, cogí las fechas originales, las transformé con Excel, listo, le dije formato tipo fecha, y este es en la posición. ¿Sí? Entonces ahí veo como 2019-07-23 es acorde con la fecha de Excel, y después hago un filtro y miro que estas encuestas se realizaron entre febrero y octubre del 2019. ¿Listo? Ahora, el tiempo de viaje. ¿Cómo procesé yo el tema del tiempo de viaje? Otra vez ese método que a mí me gusta, que es crear una lista donde están los campos de la columna, ¿sí? Recorro todo el data frame y capturo para ese registro la hora de inicio del viaje y la hora de llegada. Los almaceno en H inicio y HF de final. Y aquí me toca hacer un tema de identificar si la hora de inicio es menor que la hora final. ¿Sí? Porque si no son, quiere decir que si la hora de inicio es mayor que la hora final, es un imposible. ¿Sí? Eso quiere decir que el viaje empezó en la noche y terminó en la madrugada. Entonces, si empezó temprano y terminó un poquitico más tarde durante el mismo día, pues aquí la palabra es durante el mismo día. Si está durante el mismo día, entonces el tiempo de viaje es igual a la hora final menos la hora de inicio. Y como eso está en formato decimal de Excel, lo multiplico por 24 por 60 y eso ya me da ese viaje en minutos. Al multiplicar por 24 por 60, ya el tiempo de viaje ya pasa a minutos. En caso de que el viaje se haga en la noche y se llegue en la madrugada, que es el caso contrario a que donde HI es mayor que HF, la hora de inicio es mayor que la hora final, entonces lo que necesito hacer es a la hora de inicio, quítele 1, entonces 1 menos la hora de inicio. Eso me da el tiempo desde que inició el viaje hasta las 12 de la noche, más la hora final, desde las 12 de la noche hasta el tiempo en la madrugada en que llegó la persona, en que terminó el viaje. Y vuelvo y multiplico eso por 24 por 60 y eso me da el viaje en minutos. ¿Listo? Y le agrego al vector a tiempo de viaje, le agrego pues tiempo de viaje. Aquí hice un temita porque los decimales de Excel, ¿sí? Para que no me genere errores los decimales de Excel, redondeé eso a su entero más cercano. Eso es lo que significa el round, coma cero. ¿Sí? Eso es por el tema del manejo de decimales de Excel. Y ya con eso solamente tengo los valores enteros al valor más cercano. En las pruebas de escritorio que yo hice me quedó bien. No identifiqué que este procesamiento de datos para este juego de datos en especial me esté generando alguna inconsistencia. ¿Sí? Aquí podría haber un tema, pero pues para este ejercicio académico lo voy a dejar así. ¿Listo? Y después le digo al data viajes, al data frame que estoy trabajando, tiempo de viaje igual a tiempo, lo que está en la lista de tiempo de viaje. Si hago mi prueba de escritorio y me quedo así. Yo también, y lo que hago es, hago el procesamiento en Excel, ¿sí? Y comparo las columnas. ¿Listo? Entonces ejecútenlo y miren que les da esto. Ahora, necesito excluir todos los viajes que son a pie menor de 15 minutos. Entonces, como es una regla compleja, no es simplemente decir tiene un valor en específico, o sea, tráigame los que tienen un valor en específico, sino no. Exclúyame únicamente los de una regla compleja, que son los de a pie mayor de 15 minutos. Si es de carro de menos de 15 minutos, qué pena, exclúyame los de a pie de menos de 15 minutos. Si es a carro de menos de 15 minutos, déjelo. Si es en bicicleta menos de 15 minutos, déjelo. ¿Sí? Entonces, como es esa regla compleja, lo que hago es un vector auxiliar que si se cumple que es a pie y menor de 15 minutos, a excluir para ese renglón, agréguele 1. Y si no lo quiere excluir, agréguele 0. ¿Sí? Y al data frame, data viajes,
le creo un nuevo campo, excluir, y que es a excluir, ¿sí? Entonces es esto que está acá, esta columna que está acá. ¿Listo? Y aquí, ¿por qué no lo es? Entonces, cuando yo los quiera excluir, activo la línea 58, le quito el numeral y le dejo o sea, el data frame viajes va a ser igual al data frame viajes, donde excluir es igual a 0. Y con esto, él elimina todos los registros que tienen un 1. ¿Listo? Entonces, antes de eliminarlo, lo que yo hice fue, lo imprimo, o sea, genero el archivo Excel para hacer las pruebas de escritorio de que está colocándome el excluir en donde yo lo quiero y ya. ¿Listo? Y hago la prueba de escritorio. Entonces, por favor, háganlo, las dos versiones, con el numeral y hagan la prueba de escritorio y sin el numeral y hagan la prueba de escritorio. ¿Listo? Y hasta ahí, háganlo, stop, háganlo, validen y ya continúo. ¿Listo? Y ya aquí lo que estoy haciendo es el cálculo ya al final del ejercicio. Entonces, excluí, aquí sigue el mismo número, empiezo, aquí ya activo la línea 58, excluyo, de data viajes excluyo los que son iguales, donde el campo excluir es igual a 0, ¿sí? Ya no hago prueba de escritorio, ya quiero hacer es el análisis, ¿listo? Y también excluyo los viajes donde el municipio es 11.001. Qué pena, no excluyo, solamente dejo los viajes donde el municipio es 11.001. Eso es lo que significa esto. Entonces en data viajes, ¿qué queda? Todo lo que solamente quedó, los viajes mayores, o sea, los viajes que no son menores a 15 minutos a pie y solamente los que son de Bogotá. ¿Listo? Ahí ustedes le pueden colocar print data viajes es la columna el factor, ¿sí? Y la suma, y ahí les dice cuántos viajes en total hay. Hay 16.300.000 viajes, más o menos, ¿sí? Y después hago un group by por modo principal y el factor, ¿sí? Aquí coloco, aquí reseteo el índice y los ordeno de mayor a menor, ¿sí? Y aquí es lo que me da esto. Entonces me dice a pie cuántos viajes se hicieron, en Transmilenio cuántos viajes se hicieron. Entonces cuando ustedes colocan ese print análisis, ese es el resultado del group by ya ordenado y les da a pie. Hay más de 3 millones de viajes, o sea, 3 y tiene pues una anotación. Entonces hay que saber leer que esa primero a pie es 3 millones y algo. Transmilenio 2 millones y algo. Auto casi los 2 millones, 1.800.000, 1.900.000. Cuando ustedes imprimen el print análisis, ahí les muestra la distribución en viajes, ¿sí? Ahí les está mostrando es una tabla. Aquí yo coloqué ya los gráficos, pero cuando ustedes impriman esto, este print análisis les va a traer el número de viajes por cada uno de los modos, que es lo que estamos buscando. Ya la visualización se hace de la línea 67 para abajo. Entonces, hasta aquí lo que calculo es cuántos viajes por modo. ¿Listo? Y aquí cuando ustedes le colocan con este método que yo les coloqué acá, print análisis, ya les queda ese data frame, ya queda convertido en un data frame que pueden utilizar. ¿Listo? Ahora, para hacer gráficos, yo que necesito lo que va en el eje X y lo que va en el eje Y. Pandas él genera los gráficos, él tiene un paquete para generar gráficos. Yo aún así lo que voy a hacer es extraer las columnas que quiero para hacer los gráficos y montarlas sobre Matplotlib. Y entonces le digo, los modos es lo que está en la columna modo principal y viajes es lo que está en el factor fx a lista. ¿Listo? Y ahí me queda cable, patineta, bicicleta y el número de viajes en cada uno de esos modos. Importo la librería y con esto imprimo el pie y con esto imprimo un gráfico de barras. ¿Listo? Eso es lo que hace este código. Entonces cuando imprimo el pie, me quedan, como son tantos datos, me quedan montados. Que si yo quisiera sacar, poder colocar las leyendas con alguna forma especial, hay dos formas de hacerlas que yo conozca. Una con un método propio de Matplotlib, pero pues toca hacer bastante programación para poderlo hacer, ¿sí? Que me saque
unas flechitas y me coloca ahí la leyenda, pues lo que es la categoría para ese espacio del gráfico, asociada a ese espacio del gráfico. Pero toca programar bastante. O la otra también es manualmente. Yo le puedo decir, colóqueme un rótulo en cualquier posición de mi gráfico y hágame una línea. Entonces las dos, pienso que cualquiera de las dos son válidas, pero pues ya es complejo hacerlo. Cuando yo hago un PY, si no es, digamos, para un informe como este tipo, pues yo hago un PY es sencillo como el que mostré. Si ya necesito un PY para un informe como la encuesta Amulia, pues ahí sí no tengo problema en hacer la diagramación, digamos la programación para poder hacer esos gráficos en alta resolución. ¿Listo? Entonces, no lo voy a hacer acá, pero más bien lo que hago es lo pongo en un gráfico que sea muy fácil de mostrar esa información, que es un gráfico de barras horizontal. Solamente al colocarlo en gráfico de barras horizontal, como está acá, ya tengo la descripción de los viajes. ¿Sí? También le podría colocar las leyendas en números o en porcentajes. Yo puedo calcular lo que quiero en los labels y colocárselo también, colocarle los labels. Un label aquí es súper sencillo. Y todo eso pues está en la documentación y en los blogs. ¿Listo? Esta es una forma, con esto nomás, ya genero este gráfico y este procesamiento. Entonces ahí replico la encuesta de movilidad donde encuentro los 13 millones de viajes, donde encuentro cómo calcular los 13 millones de viajes, cuánto por cada tipo de modo, y ya con esto, si lo hago, si la metodología es correcta, ya puedo hacer análisis sobre los demás factores que me están mostrando en la encuesta. Entonces, está temas de uso de aplicaciones móviles para tomar decisiones en cuanto al viaje. Eso está bien interesante dentro de los campos de la encuesta para poder entender de acuerdo a diferentes factores, hombre, mujer, estrato socioeconómico, tenencia de vehículos, cómo están tomando decisiones las personas. Toda esa información tan valiosa está en la encuesta de movilidad y está ya uno sabiéndola procesar, pues puede hacer uso de toda esa información. Digamos, a partir de los datos, extraer información muy valiosa para entender lo que está pasando en Bogotá en el transporte público. Bueno, y en los diferentes modos, en todos los modos que están ahí. Lo que pasa es que mi área de investigación es el transporte público, la calidad en el transporte público. Bueno, muchísimas gracias y espero que les haya gustado mucho este ejercicio porque los datos están ahí para ustedes, ¿sí? Para que los usen. Muchas gracias y está el siguiente módulo, que es el módulo 5 de hacer una heurística para una ruta de un agente viajero. Bueno, muchas gracias por su atención.